Segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Vamos a orar. Señor nuestro, ahora deseamos disfrutar de la lectura y la extracción de joyas espirituales de tu palabra. Reconocemos que tu palabra nos guía, es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino en medio de un mundo de oscuridad y de confusión. Dirígenos, oh Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, dio la orden de asesinar a todo el resto de la familia real. Pero Josaba, hija del rey Jehoram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, apartándolo del resto de los hijos del rey que estaban siendo asesinados. Lo puso a él y a su nodriza en un dormitorio para ocultarlo de Atalía. Y no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año, Joyadá mandó llamar a los comandantes de centenares, a los cereteos y a los guardias, y los llevó al templo del Señor. Hizo un acuerdo con ellos y les hizo prestar un juramento. Allí en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey y les ordenó: esto es lo que van a hacer. 1/3 de ustedes que viene de servicio el sábado vigilará el palacio real. 1/3 estará en la puerta sur y otro tercio en la puerta detrás de los guardias. Se alternarán en la vigilancia del palacio. Las 2 divisiones que normalmente salen de servicio en el día de reposo vigilarán el templo del Señor para el rey. Rodeen al rey con las armas desenfundadas, y cualquiera que se acerque a esta línea debe ser asesinado. Permanezcan cerca del rey donde quiera que vaya. Los comandantes de centenares siguieron todas las instrucciones que había dado el sacerdote Joyadá. Cada uno tomó a sus propios hombres, los que venían de servicio el sábado y los que salían de servicio, y se presentaron ante el sacerdote Joyadá. Entonces el sacerdote entregó a los comandantes de centenas las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey David, y que estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias se pusieron de pie con las armas desenfundadas, rodeando al rey junto al altar, y en una línea alrededor del templo, desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joyadá sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó un ejemplar de la ley de Dios. Lo proclamaron rey y lo ungieron. El pueblo aplaudió y gritó: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de los guardias y del pueblo, corrió hacia la multitud en el templo del Señor. Vio al rey de pie junto a su columna, como era costumbre. Los comandantes y los trompetistas estaban con el rey, y todos celebraban y tocaban las trompetas. Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Joyadá ordenó a los comandantes del ejército: llévenla ante los hombres que están frente al templo y maten a cualquiera que la siga. Antes, el sacerdote había dejado claro: no deben matarla en el templo del Señor. Entonces la agarraron, la llevaron hasta donde los caballos entran en el recinto del palacio
y allí la mataron. Entonces Joyadá hizo un acuerdo solemne entre el Señor, el rey y el pueblo de que serían el pueblo del Señor. También hizo un acuerdo entre el rey y el pueblo. Todos fueron al templo de Baal y derribaron sus altares y destrozaron los ídolos. Mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente al altar. Entonces el sacerdote Joyadá mandó poner guardias en el templo del Señor, junto con los comandantes, los nobles, los gobernantes del pueblo y todo el pueblo. Condujo al rey en una procesión desde el templo del Señor, entrando por la puerta superior al palacio real. Allí sentaron al rey en el trono real. En todo el país la gente celebró y Jerusalén estaba en paz, porque Atalía había sido muerta a espada en el palacio. Joás tenía 7 años cuando se convirtió en rey. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. En el capítulo número 11 se describe cómo Atalía usurpa el trono. Vamos a explorar y ver 4 lecciones. Número 1. Nuestro Dios siempre cumple su promesa. En el verso 2 dice: Pero Josaba, hija del rey Joram, hermano de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaba matando. Y junto con su nodriza lo ocultó de Atalía en el dormitorio y de esta forma no lo mataron. Dios había prometido de que la descendencia de David continuaría. El Señor había prometido claramente que la línea de David continuaría y él estaba cumpliendo su promesa en este relato de la historia. Y usó a una mujer sola para hacer este objetivo. Fue a través de Josaba, que era hija del rey Joram y también era hermana de Ocosías, que Dios cumplió su objetivo, su palabra, en favor de sus hijos. Por eso nunca dudes del Señor. Nunca creas que hay algo muy imposible, difícil de realizar para el Señor. Él puede todo. En segundo lugar, en la casa de Dios hallarás refugio y seguridad. En el verso número 3 dice: 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Jehová, mientras Atalía reinaba sobre el país. Joás era muy pequeño cuando Atalía empezó a reinar, de tal manera que Josaba la sacó de allí y la guardó en el templo de Jehová. Puedes encontrar paz y seguridad en el templo del Señor. Así como Joás creció en el templo de Dios durante esos 7 años, tú también encontrarás refugio y seguridad en el cuerpo del Señor. Tú encontrarás paz, seguridad, encontrarás respuesta a las inquietudes que como seres humanos tenemos. El templo de Dios te brindará muchas cosas. Por ejemplo, debería brindarte una familia espiritual, es decir, los hermanos. El templo del Señor te brindará la enseñanza de la palabra de Dios.
Allí encontrarás no solamente seguridad, sino también un lugar de enseñanza de la palabra del Señor, donde se participa, se pregunta. Dios es un Dios que ama a su pueblo, que desea que su pueblo esté junto, que esté unido y que su pueblo sea el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchos dicen, yo no necesito ir al templo de Dios porque puedo adorar a mi manera, porque puedo hacer una u otra cosa sin necesidad de ir allí. Yo no voy al templo del Señor, dicen otros, porque allí hay personas que cometen errores y vendrían a ser personas con hipocresía, si es que cometen errores y a la vez buscan a Dios. Dios nos dice en su palabra que nos amemos entre hermanos, los unos a los otros, y el Señor nos bendecirá grandemente. En tercer lugar, queridos amigos, siempre es bueno renovar nuestro pacto con Dios. Luego de esto, en el séptimo año, gracias a la intervención de Joyada, hacen una proclamación del rey. Se proclama el rey, aunque solamente tiene 7 años de edad cuando él empieza a reinar. Eso está en el último versículo. Gracias a la intervención de Joyada, que era un sacerdote valiente que hizo reformas. Por tanto, en el verso 17 dice, entonces Joiada hizo un pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que sería el pueblo de Jehová. Asimismo entre el rey y el pueblo. Joiada tuvo la brillante idea de hacer un pacto entre ellos y el rey, de tal manera que haga un pacto con Dios y que ellos serían el pueblo de Dios. Asimismo, esto permitiría que se renueve espiritualmente la vida o la vida espiritual de esta nación. Y nunca es tarde para hacer eso. Ahora también tú puedes hacer. En el verso 17 dice, entonces Joiada hizo un pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que sería el pueblo de Jehová. Asimismo, entre el rey y el pueblo. Tú también puedes hacer una renovación de la vida espiritual. Tú puedes hacer una renovación de tu vida espiritual allí donde estás. Entonces, renueva tu compromiso con el Señor, tu pacto con el Señor. En cuarto lugar, la más urgente necesidad nuestra es la de un reavivamiento en nuestro medio. Así como en el reino del norte, en Israel, habían hecho reavivamientos y reformas, en el reino del sur, en Judá, en el cual habla este capítulo, justamente hicieron reformas. En el verso 18 dice, luego todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. También despedazaron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, dentro de los altares. Después el sacerdote puso una guardia en la casa de Jehová. Gracias a este sacerdote, a Joiada, menciona que todo el pueblo hizo nuevamente un pacto y luego, no solamente eso, por eso la verdadera fe tiene frutos, no solamente decir,
amén o gloria a Dios, sino que tiene frutos en su vida. Entonces hacen reformas, y en esas reformas está una de estas, que es pues despedazar completamente los altares, matar a los falsos sacerdotes, a los adoradores a Baal, de tal manera que queden solamente ellos. Por eso, queridos amigos, cada uno de nosotros necesitamos tener la, la urgencia, la necesidad de renovar un pacto con Dios, de buscar constantemente su presencia para ser bendecidos. Por tanto, queridos amigos, hagamos un reavivamiento entre nuestro pueblo, en el lugar donde tú estás, en tu familia, en los integrantes que guardan la fe, un reavivamiento espiritual, un encuentro espiritual. El Señor valorará grandemente esos esfuerzos, porque todo reavivamiento tiene que hacerse con esfuerzo. Renunciar, cortar el pecado, tener que sacrificar cosas que me demandaban tiempo, etcétera. Siempre un verdadero momento de reavivamiento tiene su espacio de reformas. Por tanto, reaviva tu vida, reaviva la vida espiritual de tu familia, de tu pueblo, de tu iglesia, de tus amigos, y volvamos al Señor. Hagamos un nuevo pacto. Por eso la aplicación para la vida es: confía en el Señor, porque Él es fiel a sus promesas y protegerá a sus hijos fieles a través de su providencia. Así como Dios protegió la vida del rey Joás de manera providencial durante tanto tiempo, Dios también protegerá tu vida. Tú eres lo más importante que Dios tiene en esta vida. Y es así, eres importante. No porque tú vales, sino porque Cristo dio un precio, pagó el precio por ti. Pagó con su sangre, sangre de Dios derramada en la cruz del Calvario por ti. Entonces, confía en el Señor, no desconfíes. ¿Cómo es que en este tiempo moderno hay personas que confían en el ser humano? Por ejemplo, a veces en un correo electrónico llegan noticias falsas, por ejemplo, de que ganaste una gran cantidad de dinero y luego para recibir te piden datos personales, etcétera. Y hay personas que confían en esto y caen en mentiras, en engaños. Y si es que hay estas cosas es porque hay gente que sí confía. Confiemos en el Señor, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Pero en el Señor sí podemos confiar. Por eso la palabra clave para hoy es confiar. Él te cuidará, Él cumplirá sus promesas. Él te brindará seguridad en su templo. Él te esperará para renovar su pacto contigo. Y Él deseará que hagas una reforma y un reavivamiento en tu vida. Vamos a culminar ahora con una oración. Dios nuestro, muchas gracias, Señor, por la palabra. Aprendimos, oh Señor, que eres fiel a tus promesas y a través de tu providencia siempre haces cumplir tus promesas. Aprendimos que tu casa es una casa de oración. Podemos encontrar refugio, seguridad entre nuestros hermanos, entre las enseñanzas, entre la actividad que se realiza, porque es el cuerpo de Cristo. Y entendimos que es necesario, Señor, participar de la actividad misionera. También aprendimos, oh Padre, que podemos renovar nuestro pacto, nuestro compromiso contigo.
Y finalmente, Padre amado, hemos encontrado que es necesario hacer reformas, cambios en nuestra vida, retirar lo malo, destruir lo que sea repugnante para ti, Señor, lo que sea desagradable, ayúdanos a retirar y solamente hacer lo que te agrada, Padre. Por favor, Padre, ayúdanos a hacer una reforma muy clara y evidente. Oramos, confiando en el poder que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.